Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Bien, continuamos hablando de este tema tan interesante de las cuestiones de la marihuana en nuestro país y mencionábamos esta situación. Entonces a partir de los 60 se empieza a ver hay un incremento importante en la producción y todo esto se iba para Estados Unidos. Y ahí viene algo muy interesante. En el primer programa les mencionábamos que Estados Unidos cataloga al cannabis como drogas del grupo 1 a nivel de la heroína, de la morfina. Y en el grupo 2 está el LSD, está el crack, está la cocaína, donde es un poco más suave. Legalmente, para los gringos, aunque ya han cambiado últimamente mucho su legislación, era peor fumar marihuana que consumir crack o LSD. Y esto tiene una explicación, a mi entender, que viene siendo la siguiente. Imagínense que vienen los militares de Vietnam, donde su contraparte o los jóvenes, ya sé que no tenían la edad o ya habían cumplido el servicio, se manifestaban a nivel mundial con estas campañas de lo que conocemos como el movimiento hippie, ¿no? Amor y paz, todo muy relax, rechazo a la guerra, ¿no? Rechazo a la guerra, donde había florecimiento de estos grupos, ¿no? Teníamos a los Beatles, los Rolling Stones. La búsqueda del amor libre. Entonces, esta es una parte muy importante, donde el mensaje de la nación joven en ese entonces al mundo, pues era que no querían la guerra para nada, ¿no? Querían que regresaran las tropas, y bueno, esto fue desde el inicio, ¿no? Tan es así que terminaron regresando después de haber perdido la guerra, ¿no? Cosa que tampoco reconocen, ellos siempre ganan, ¿no? Y esa guerra la perdieron contra Vietnam, mejor tuvieron que regresar. Entonces, imagínense un ciudadano americano que son potencia del mundo, que ellos les hacen creer que son pues prácticamente los dueños, ¿no? Que todo el mundo debe tener sus creencias, oír su música, leer lo que ellos leen. ¿Por qué? Porque es pueblo norteamericano, ¿no? La nueva meca del mundo se llegan a concebir. Sí, y entonces imagínense a un ciudadano que tras estar intoxicado con el cannabis, te habla de amor, de paz, de unión, de libertad, de no guerra. Entonces venía la asociación casi indirecta a lo que viene siendo el socialismo, ¿no? Entonces, aunque la clasificación, y el estigma social. La clasificación fue anterior a esto, que fuera del grupo 1, pero bueno, ahí hay un entendimiento. La guerra, estaba la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, ser comunista podía ser, yo creo que, no sé si exagero, pero podía ser golpeador, borracho, no sé hasta qué niveles, pero ser comunista... Odiar a los negros, ¿no? Todo era válido, pero ser comunista ya era otra cosa, ¿no? Ya era un desprecio social, no encajabas ahí. Entonces a muchos les daba esta imagen, ¿no? Pues los que fuman se parecen mucho a esos socialistas que se ayudan, que quieren ver entre ellos, bueno, la idea, los fundamentos socialistas, a lo mejor no como si igual a la práctica en la antigua Rusia, ¿no? Pero la idea principal de la hermandad, de ayudarse, etc. Y bueno, todo esto nos deja, sin duda alguna, hasta nuestros días, la cuestión de la doble moral que hemos estado contemplando y, bueno, lo vemos en la actualidad, ¿no? Pues sí, es que el consumo de la marihuana en Estados Unidos, al hacer que estos jóvenes que eran hippies y greñudos y que criticaban los valores caducos de una sociedad anterior y que empezaran a hablar de amor, libertad, paz, hacía que la misma sociedad norteamericana, los sectores más retrógrados, vieran en el uso de la marihuana que debilitaba el espíritu guerrero de los jóvenes gringos, ¿no? Debilitaba este afán de quererse imponer sobre el resto de la sociedad, sobre el resto de la sociedad mundial, este desprecio que constantemente ha manifestado el hombre rubio y anglosajón, ¿verdad? Para lo que no es todo lo que ellos son. Pero esta doble moral que manifestaban los gringos en aquellos años con respecto al uso de la mota no ha parado. A mí me parece, por ejemplo, en días recientes en esta Angelópolis poblana, se desató una serie de retenes en el transporte público colectivo con el fin de supuestamente detectar a los ladrones, a los asaltantes o personas que porten cuchillos, armas, pistolas, etc. Pero bajo este argumento, a mí me parece que lo que en realidad andan es de nueva cuenta sobre la motita, ¿verdad? Porque pagan justos por pecadores y supuestamente van por los ladrones, pero en realidad
aprovechando la policía, suben un perro para oler a las personas, cierran las puertas y atrapan a los pachecos, ¿verdad? Y entonces aquellos pobres pachecos que vienen de trabajar, obreros de Amalucan, de Mayorazgo, de Cholula, albañiles, de momento van a su casa a descansar, pero sopas, ¿no? Con el argumento de que vienen buscando a los delincuentes, a quienes terminan llevándose son a los pobrecitos marihuanos, o quitándoles su hierbita. Entonces, no solo es que paguen justos por pecadores, sino en lugar de enfrentar la policía a lo que sería realmente la delincuencia, violaciones, tráfico de personas, secuestro, o realmente dice sobre los narcotraficantes de peso, los peces gordos, se van sobre el consumidor menor, y la estigmatización, por supuesto, porque es o la extorsión o llevarlos a determinados centros, ¿verdad?, penitenciarios, para quitarles sus pertenencias, ¿sabes?, el celular, el reloj, el poco dinero que tengan, y el estigma, ¿no? Tal parece que en realidad el argumento fuera que van por los ladrones, pero en realidad con los ladrones, con los criminales de veras, las autoridades le sacan. Se van con el pobre consumidor, es al que perjudican en realidad. Y esto lo mencionábamos también en aquella ocasión, hay lugares que tienen tantos años que son conocidos, ¿no?, dentro de la mayoría de... Bueno, mucha gente ubica cerca de sus colonias quiénes son los que venden centros, y hay lugares muy, muy antiguos, entonces... Sí, de antaño, por ejemplo, todo lo que son los barrios de Puebla, Analco, La Luz, o los grandes Infonavits de ahora, ¿verdad?, La Margarita, las juntas auxiliares, Zaragoza, o vendedores que andan, vendedores ambulantes, ¿no?, que distribuyen sus drogas y a los cuales se les conoce como los dealers, ¿no? Claro. Pero sí, hay muchos, y antaño había hasta nombres clásicos, no estamos hablando de Lola la Chata o Jaime el Perro, etc. Pero sí había, por ejemplo, personajes muy clásicos, el 5 en la Cocota, el Mariano en la Cocota, el Aguacate en Santa Bárbara, el Diego de la 5, el Mariano de la 13, etc. Los personajes de Tepis todavía son muy famosos en diferentes puntos de la urbe poblana. Podemos, es fácil más o menos detectar, como dices, dónde se vende, dónde se consume, dónde... y no de ahorita, los puntos de muchos años. No, de muchos años atrás. Y es donde dice uno, bueno, es una burla, porque a la policía la vemos ahí, sí, y muy seguido, pero por su cuota nada más. Ah, por supuesto. A ellos no los detienen, donde la ley justifica, bueno, marca que lo que es ilegal realmente es la venta, ¿no?, el comercio, más no el uso personal, eso no está tipificado. Pero es sobre los que más se ensañan, ¿no? Porque claro, finalmente es el consumidor al que se le tacha con este estigma social, es al que se le reprende, ¿verdad? Es el que termina pagando los platos rotos en la cadena de consumo, distribución y producción, y es realmente el que la autoridad aprende, y sobre quien empieza a descargar estas fobias colectivas de esta sociedad, que permite ponerse hasta atrás tremendas guarapetas con el alcohol, o fumar tabaco y llenarnos de cáncer, o empanzonarnos con refrescos azucarados, pero que a la marihuana le sigue poniendo un estigma terriblemente negro, en términos de que quien la llega a consumir tiene el cerebro vacío, o no puede decir más que tonterías, o está tan obnubilado por la maldita hierba que todo lo que diga no puede ser tomado, no puede ser considerado en serio, ¿verdad? Sí, hay ese gran estigma, y conforme a lo que mencionaba de los operativos, habría que ver incluso, desde luego no soy abogado, si caen en la legalidad, porque en sí yo los he visto, no me ha tocado ser detenido en estos retenes, pero en sí no sé en qué se justifica. La policía es preventiva, el delito, ¿qué? Pero según tengo entendido, ningún mexicano puede tiene libre tránsito, no puede ser detenido si no hay una orden.
Ahora dicen, he oído a policías que mencionan que están buscando armas y eso, pues hasta donde tengo entendido esas son facultades únicamente del ejército. Aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no les corresponde a la policía. Y si estás buscando delincuentes, estás previniendo el delito, también como dices es muy curioso que lleven estos perros, ¿no? Porque no puedes ser pitonizo, no puedes anticipar que si alguien lleva una dosis vas a prevenir un homicidio, por ejemplo, ¿no? No hay una relación directa, entonces no sé bajo qué argumento legal estén este tipo de operativos y no sé si han bajado la delincuencia realmente en la ciudad. Vamos a un corte y regresamos ahorita a seguir hablando del tema. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.